Tanto hablar del corazón y no preguntarnos qué significa la palabra corazón. Y además, ¿por qué hacer la pregunta en la serie Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón? Pues bien, hoy vamos a ver cuál es el significado de la palabra y lo hacemos dentro de esta serie porque nuestra capacidad de habla, la lengua, los idiomas, hacen parte de la ancestralidad de nuestra humanidad. La sabiduría ancestral es parte de nuestro camino, es parte de nuestra historia. Es el saber vivo de nuestras raíces. Y desde esas raíces y desde ese saber ancestral se reconoce la capacidad, el poder de la palabra. Es más, en las comunidades nativas, de allí de donde vamos y aprendemos la sabiduría ancestral, vamos a encontrar el valor que ellos les dan a la palabra. Para ellos la lengua, sus palabras son vivas. Como en otras ocasiones he mencionado, no se trata solamente de tener formas de comunicarnos entre nosotros que tú me puedas entender, sino que la palabra es viva porque es una forma como el ser humano encuentra interacción de sabiduría con la vida, con la naturaleza. La palabra, la lengua es la evidencia de que el ser humano aprende a aprender, valga la redundancia, de la maestra que es la naturaleza. Porque aprende a tomar los significados, las ideas, la memoria, la esencia de lo que se guarda en la creación y convertirla en pensamiento y luego de pensamiento convertirla en formas que puede transmitir, comunicar. Palabras que entonces cumplen el papel de ilustrar la creación, reflejar lo que ese ser humano ha aprendido o está aprendiendo y convertirlo en una forma de entenderse con los demás que hacen parte de su comunidad, pero todos fundamentándose en lo que han aprendido de la Gran Madre, de la naturaleza. Para cada comunidad nativa, su lengua es viva, su lengua es la memoria, su lengua es la propia sabiduría, porque cada palabra guarda una enseñanza, guarda un significado, y dentro de ese significado se encuentra lo que ellos han recibido del Gran Espíritu o de la Gran Madre. Se encuentra la utilidad de la naturaleza, el servicio que les ha prestado, la bendición, la gracia con la que los ha dotado, y eso lo guardan en la forma como expresan cada palabra. Entonces, aquello que nombran, no lo nombran porque tienen propiedad sobre ello, sino porque confieren un reconocimiento a lo que ese algo les está enseñando. La palabra guarda la memoria de la sabiduría que el ser humano ha venido encontrando en sus experiencias. Por ejemplo, una referencia importante de esa sabiduría de la lengua es que la mayoría de comunidades indígenas, en su nombre, la forma como se hacen llamar, su tribu, su familia, su identidad, en su significado se encuentra la expresión gente o humano. Ellos se representan, a través de su palabra encuentran su identidad como gente. Por ejemplo, los mapuche, si vas al significado de esa palabra encuentras gente. Los gunadule, si vas al significado de su expresión vas a encontrar gente. Si vas y miras en los embera vas a encontrar gente. Pero también los muru y muina en su significado tienen gente. Igual va a pasar con los muisca. Cuando vas y investigas el significado del nombre como tal de la comunidad, ellos se refieren a gente, se reconocen como gente, como persona, somos persona. Ese es su primer nivel de identidad y se guarda en el nombre de su tribu, ser persona. Igual como nosotros que nos llamamos humanos, humanos que viene de humus, que significa tierra. Quiere decir que humano
significa que es de la tierra, que pertenece a la tierra. Ojo con eso. Humano pertenece a la tierra, no es que es el dueño de la tierra, es todo lo contrario. Pertenece a la tierra. Y eso lo tienen muy claro las comunidades indígenas porque son conscientes del poder de su palabra. De que es sagrada, así lo mencionan. La palabra es sagrada y son conscientes de cada significado que tiene su lengua y su palabra. Mientras nosotros en la civilización usamos las palabras para comunicarnos. Y pocas veces o casi nunca reparamos sobre lo que guardan, sobre su significado, como es en este caso el corazón. ¿Qué guarda la palabra corazón? ¿Cuál es su ancestralidad? Bien, pues partamos de decir que obviamente es una expresión del castellano que hace parte de las lenguas romance o que vienen del latín. Luego el latín tiene raíces en las lenguas indoeuropeas o hace parte de lenguas indoeuropeas cuyos orígenes están en el sánscrito. Entonces, si nos vamos y buscamos la huella de la palabra corazón hasta el sánscrito, encontramos que su raíz es esta, ri. No tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero esta es la raíz, ri. ¿Y cuál es la sabiduría que guarda esta raíz ri? Pues bien, esto significa saltador. Incluso es una palabra con la que se nombra también a animales que hoy conocemos como venado o ciervo. Y esto se cruza, miren lo que es la sabiduría ancestral, con uno de los símbolos animales que ponen en la sabiduría hindú, en la India, para el cuarto chakra o anahata, también conocido como el chakra del corazón. Uno de los animales que los representa es el ciervo o también el antílope, que son parte de la misma familia, digámoslo así, dentro de los animales. Y cuando comenzamos a observar por qué esta raíz tiene que ver con ciervo o venado o antílope, encontramos que esa referencia desde esta ancestralidad tiene que ver con el saltador, saltador. Pues así se comporta o se mueve estos animales, saltando. El ciervo o el venado de una forma más elegante, un poco más delicada, digámoslo, y el antílope un poco más fuerte. Pero ambos se representan en saltar. Entonces así se referencia o se representa al corazón, como diciendo que dentro de ti, dentro de mí, hay un saltador. Entonces la palabra corazón, desde su raíz, desde el sánscrito, nos refiere a su función. Esto que está saltando aquí, en su función vital o también, por ejemplo, en un momento de un impacto emocional, que te brinca el corazón. Saltador. Ahora, no nos quedemos solamente ahí, porque toda esta referencia que estamos haciendo a las palabras, estamos diciendo que contienen una sabiduría, un mensaje, una memoria viva. Y la memoria que hay en referencia al saltador es las cualidades espirituales que se encuentran o que se representan también en ese animal. Entonces, por ejemplo, el ciervo o el venado es representado como un animal solar en algunas culturas, porque sus cuernos, la forma como crecen, especialmente en los machos, como se ramifican, para muchos representan cómo crecen las llamas del fuego, pero también para otros representa el árbol de la vida. Y si sumamos estas dos, esa condición solar de fuego y esa condición del árbol de la vida, encontramos que el ciervo o el venado tiene una referencia, un significado de que es un animal espiritual con una función de recordarnos la conexión entre la tierra y el cielo. Y en esta conexión y en estos símbolos refleja la fertilidad. Además, esa fertilidad y estos símbolos se suman a esa gentileza, a esa elegancia que tiene el ciervo. Pero también a la sabiduría, al conocimiento. Y ahí traemos un poco al antílope. El antílope es reconocido como un animal que espiritualmente representa conocimiento y acción, saber y actuar. Y está conectado con el ciervo en el sentido de que los venados o los ciervos son de los animales con el menú o con el hábito alimenticio más amplio. Es de los animales que más
diversidad de plantas puede consumir. Y para muchos nativos es reconocido como un sabedor o un sabio en reconocer muchas plantas medicinales y propiedades curativas. Las conoce por intuición. Y asimismo el antílope es reconocido por su gran capacidad de instinto o de intuición, que le permite a la vez una habilidad de adaptabilidad o una característica de adaptabilidad para estar en la sabana o para estar en el desierto. Esto quiere decir que mientras el ciervo o el venado se inclina hacia la elegancia, hacia lo gentil, lo amable, el antílope es un poco más fuerte, se ve como más vehemente, más firme, con mucha fortaleza. Y ambas son cualidades que hacen parte de tu corazón y de mi corazón. El corazón cuando se relaja en el diástole y cuando se pone fuerte en el sístole. Además de ser ese corazón que nos da el coraje para actuar, nos da impulso, pero también ser el corazón que nos representa amabilidad, que nos representa gentileza, que nos representa humildad. Entonces, no es solamente que signifique saltador por la función física del animal, sino la sabiduría que se encuentra detrás de cada uno de ellos y que se suman para venir a hablar del corazón. Nos enseña entonces que la sabiduría del corazón tiene que ver en una parte con escuchar nuestra intuición, guiarnos por la intuición, guiarnos por esa humanidad que nos debe representar, equilibrada con tener seguridad en nosotros mismos, fortaleza, vehemencia para actuar. Allí se representa ese símbolo del venado y del antílope en nuestro corazón, tal como lo tengo yo aquí representado, y que tiene también un símbolo muy importante, y es de ser el rey del bosque, el rey de los bosques. No solamente como representamos al león en la selva, sino que el venado como rey de los bosques representa ser guía de espíritus, de los espíritus del bosque. Entonces el corazón es conexión a esa dimensión espiritual de nuestra vida, a esa naturaleza espiritual. Vivirla, sentirla, percibirla desde la sabiduría del corazón es también parte de lo que se contiene en esa sabiduría de su raíz, de su vocablo, desde donde viene la palabra corazón. Bien, siguiendo la pista entonces de la palabra, esta raíz de ri desde el sánscrito nos va a llevar luego al griego. ¿Cómo se transforma al griego? Aparece esta raíz, kir, así empieza a mencionarse en el griego y comienza a tener una evolución por diferentes pronunciaciones. Se las comparto acá para que sea más acertado. Viene el crid, cridia, y más tarde, a medida que avanzan los sonidos y las pronunciaciones, se convierte en kirdia en el griego. En el latín, toda esta evolución de esta raíz llega al término cor, que es de donde tomamos muchas de las lenguas romance o que se basan en el latín. Por ejemplo, para los franceses, cor, así se escribe, no sé la pronunciación, la verdad. Para los italianos se dice cuore, o se escribe cuore. Para los grisones también es cor, que es de Suiza. Para los catalanes cor, ya esto tiene que ver con el español. Y hay una excepción dentro de estas lenguas que vienen de la misma raíz, que es el rumano, donde el corazón se dice inima. Es una voz estrújula que no viene de cor, sino de ánima, y que evoca cierta relación intuitiva entre el corazón y el alma que da la vida, que da el aliento, ánima. De ahí en el rumano viene el corazón a decir inima. Entonces, luego como se compone la palabra completa de corazón, entonces viene el cor, que es saltador, pero de cor también viene otra expresión que muy interesante, por ejemplo en el inglés, que es core o cori. Mencionamos también, por ejemplo, en los computadores, que tiene que ver con núcleo. Entonces, core de corazón, que tiene que ver con el centro o con el núcleo de algo. Luego se desarrolla corazón, y ese son puede tener varias explicaciones, pero una de ellas es denotar acción o efecto de.
como si fuera corazón, acción o efecto de saltar, de saltador o de ser el núcleo, desde esa palabra core. Por otro lado, las lenguas germánicas no siguen esas líneas del griego y el latín, pero también está presente esta raíz del sánscrito de ri. Y dentro de eso encontramos, por ejemplo, cómo se dice corazón en alemán, que es Herz, muy parecido a como se dice en inglés, que es heart. Y esa referencia de Hertz lo podemos ver también en la forma como se mide la frecuencia, que es Hertz. Todas estas palabras vienen de ahí, de saltador, o sea que también tiene que ver con frecuencia, con energía, en la forma como podemos emparentar estas palabras. Esto es lo que tiene que ver con esa familia de lenguas desde los orígenes indoeuropeos, desde el sánscrito y toda esa región, pero obviamente no todas las lenguas vienen de allí. Y por ejemplo encontramos otra referencia muy interesante y que también refleja la sabiduría que guardan las palabras en Japón, donde hay dos formas de hablar sobre el corazón. Una es Shinso, que se refiere al corazón físico como órgano, pero cuando hablamos del corazón como una facultad espiritual, como una facultad de alma profunda, entonces se dice kokoro en japonés. De esa misma manera, hay muchísimas lenguas que encuentran una sabiduría dentro del término corazón, como ocurre en Colombia con lenguas nativas como la de los Guna Dule, como la de los Embera, que estaremos viendo en los próximos episodios de esta serie, Sabiduría Ancestral y Pensar Corazón. Por eso, si no lo has hecho, suscríbete para que no te lo vayas a perder. Ahora, antes de irnos, recordar la referencia que tiene desde esta línea de palabras, desde el latín hacia corazón, esa raíz cor se convierte en muchas otras palabras, que entonces van a incluir o se van a representar como cualidades o facultades del corazón. Por ejemplo, recordar significaría volver al corazón, porque el latín fijó un término preciso para corazón que es corder. Nuevamente tiene el cor, se transforma en corder como corazón, y para nosotros recordar sería volver al corazón. Pero también tener un acuerdo. Acuerdo significa sumar corazones. ¿Qué tal? Ser cuerdo. Ser cuerdo es otra referencia que conecta el saltador, el corazón, con la sensatez. De acá viene la sensatez. Por eso toda la sabiduría está dada, tanto científica como ancestralmente, para comprobar que el corazón no es ese que el imaginario piensa, del común, como un loco emocional. No es así. Acá está la sensatez, por eso es el cuerdo. Entonces tenemos el recordar, tenemos el generar acuerdos, sumar corazones, tenemos el ser cuerdo, la sensatez surgiendo desde el corazón, tenemos la misericordia como una capacidad de que yo en mi corazón sienta tu corazón, sienta lo que pasa con tu corazón, te pueda comprender desde mi corazón. Asimismo, si nos vamos al otro lado, una discordia o un desacuerdo es que se desconectan los corazones. Hay una separación entre los corazones. Ser cordial, o la inteligencia cordial, o un comportamiento cordial, o un saludo cordial, tiene que ver con demostrar la gentileza. ¿De dónde? Del corazón, del saltador. Coraje es la fuerza del corazón. Con el tiempo se convirtió en algunas culturas en una referencia de ira, pero no, tiene que ver más con valentía, porque su origen es fuerza del corazón, eso que te impulsa es coraje. Una concordancia es que están de acuerdo, que compaginan, que sincronizan, como que van a la misma nota, concuerdan. Son corazones que se encuentran en una sintonía. Así como estas palabras, tal vez haya muchas más que refieren el poder y la presencia del corazón en nuestras vidas y se convierten en un fundamento de sabiduría ancestral, de historia, del origen de lo que somos, para representar que el ser humano es humano de verdad cuando vive desde el corazón, y que lo que en este tiempo necesitamos es recordar, es decir, volver al corazón.
A través de todos estos saberes, a través de ser conscientes de lo que significa, a través de tocarnos, sentirnos y darnos cuenta que debemos volver a nosotros, a la madre, a la esencia de lo que somos. Esto es Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón. Nos vemos en la próxima.